Este es un corte medial del encéfalo, donde vemos acá las circunvoluciones cerebrales y los surcos, ¿no es cierto? Acá estamos viendo el cuerpo calloso. Estas son cavidades, todas estas cavidades que son los ventrículos laterales, tercer ventrículo que está en el hipotálamo, este es el cuarto ventrículo, cerebelo, y este es el tallo cerebral donde podemos ver el bulbo. Bien. Entonces, esas cavidades o ventrículos están tapizados, podríamos decir así, por estas células que se llaman las células ependimarias, que descansan sobre un estroma laxo, ¿ya? Laxo. Aquí hay algunas células de sostén también, se pueden ver. En la médula espinal tenemos el canal central, que también está rodeada por células ependimarias. Aquí vemos lo mismo, este es un ventrículo, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo las células ependimarias y en algunos ventrículos, como en el tercer ventrículo principalmente, encontramos estas prolongaciones a manera de papilas, ¿no? Se denominan los plexos coroideos, en cuyo estroma se encuentran muchos vasos sanguíneos, ¿ya? Luego vamos a ver de qué se trata todo esto. Ahí tenemos la médula espinal, donde vemos que la sustancia gris está en el centro y la sustancia blanca está en la periferia. Se encuentra dentro de este orificio, ¿sí? Que es el orificio de conjunción por donde está presente la médula espinal. Vamos a ver, estas prolongaciones se llaman las astas, anteriores, posteriores, ¿ya? En estas astas posteriores emergen las raíces, ¿no? Tanto anterior, posterior. Y en la posterior existe un abultamiento, acá lo mismo, ¿sí? Este abultamiento o estos abultamientos se denominan los ganglios raquídeos o ganglios espinales, que estas raíces se fusionan para formar el nervio espinal común, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo. Aquí están las vértebras, el cuerpo, las apófisis, etc. Estamos viendo lo mismo, ¿no es cierto? Astas anteriores, astas posteriores, esta es la sustancia gris, este es el canal medular, o epéndimo que se llama, canal ependimario, y aquí vemos las raíces, miren, las raíces, y las posteriores que presentan este abultamiento que es el ganglio espinal, o también llamado ganglio raquídeo. Un corte histológico panorámico de este ganglio, vemos que presenta una cápsula de tejido conectivo y un contenido. Ya, este contenido está conformado por neuronas, que en este caso vamos a llamarlas las células ganglionares. Miren, neuronas. Todas estas son neuronas, con su clásico núcleo blanco, claro, y su núcleo visible. Alrededor de estas neuronas vamos a encontrar varios núcleos, ¿sí? Una cantidad de núcleos que corresponden a células de sostén. Estas células de sostén, en este caso, se llaman células satélite. Ya, no se olviden que también hemos visto que hay células satélite en el tejido muscular esquelético, ¿no? No se olviden. Aquí también hay células satélite. Ahí estamos viendo, ¿sí? Las células ganglionares, que son verdaderas neuronas, y las células satélite, que son células de neuroglía, o en este caso de sostén, o llamarle simplemente células satélite. Este es un esquema de un nervio periférico. Este es un tronco nervioso, un tronco grueso. Puede ser el ciático si ustedes quieren, ¿no? Entonces, este tronco nervioso está rodeado por una cápsula de tejido conectivo que se llama el epineuro. El epineuro. De este epineuro se desprenden tabiques también de tejido conectivo un poco más delgados que separan a los nervios, a los axones, en grupos, en fascículos. Miren, en fascículos. Ahí está, ¿no? Fascículo. Este es un fascículo. Entonces, estos grupos de axones se llaman, como les vuelvo a reiterar, fascículos, y están rodeados también por tejido conectivo. Y el tejido conectivo que rodea a los fascículos se llama perineuro. ¿Ya? Ahí está. Estamos viendo aquí un fascículo, ¿no? Luego estamos viendo a los axones que están rodeados por su vaina de mielina. Ahí está, su vaina de mielina. Este es el axón y el resto es vaina de mielina, que son membranas celulares, ¿no es cierto? Entonces, esta es una célula
y esta es otra, ¿no? Entre estas células existe una separación entre las células que producen vainas de mielina. Las células que producen vainas de mielina en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann. Esta es una célula de Schwann, esta es otra, ¿sí? Aquí un stop, ¿ya? Bien, entonces a cada fibra mielínica rodea una delgada membranita de tejido conectivo laxo que se llama el endoneuro, o endoneureo si quieren, como quieran llamar. Bien, ahí estamos viendo un corte histológico de un tronco nervioso. Estos son los fascículos y acá se pueden ver, ¿no es cierto?, a las fibras nerviosas mielinizadas, ¿no? Ahí está, este es el epineuro, este es el perineuro. El endoneuro no se ve muy bien, ¿no? Porque es mucho más detallada la cosa. Este es un corte longitudinal de un nervio periférico. Es característico esta forma ondulatoria que tienen. Entonces, estos núcleos así alargados y ondulantes corresponden a los núcleos de las células de Schwann, que son los que proporcionan la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, ¿sí? En el sistema periférico. Este es un fascículo, obviamente, y cada fascículo está rodeado por perineuro, ¿no es cierto? Bien. Ahora, existen otro tipo de fibras que son las amielínicas, que no tienen mielina. Permítanme explicarles. Esta es una célula de Schwann con su núcleo, ¿ya? Ahora, miren, por fuera de la célula de Schwann se introducen axones, pero acá las membranas no están envolviendo al axón, por lo tanto no existe vaina de mielina, ¿sí? Aquí está el pliegue, esta es la membrana celular que rodea, ¿sí? Por favor, este axón no está dentro de la célula, está separada, es independiente, separada por su membranita celular, ahí está. Y este pliegue que hace la membrana celular se llama el mesaxón. Entonces, esta célula de Schwann está albergando a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 axones. Bien. En cambio, las fibras mielínicas, el proceso ocurre como en las otras, ¿no es cierto? Como en las amielínicas. El axón se apoya en la célula, en la membrana celular de la célula de Schwann, ¿ya? Y acá empieza, aquí está el mesaxón, ¿no es cierto? Y acá la célula de Schwann empieza a girar, a dar vueltas. Miren, da vueltas y acá estas dos membranas no están prácticamente muy íntimamente unidas, ¿sí? Entonces, esto cuando da vueltas, se va estirando este mesaxón, ¿ya? Se estira hasta que finalmente forma todo un rollo de membrana celular, que va a ser la vaina de mielina. La vaina de mielina. Ahora, ¿qué diferencia hay entre las fibras mielínicas y las amielínicas? En las mielínicas, el impulso nervioso viaja mucho más rápido que en las amielínicas. ¿Por qué razón? Aquí entra, digamos, vamos a comentar de la teoría saltatoria, ¿ya? Entonces vemos acá, miren, esta es una célula de Schwann, estas son sus membranas formando la vaina, este es el axón. Esta es una célula de Schwann, esta es otra. Y acá en esta partecita donde se unen dos células de Schwann, existe una célula donde casi no hay vaina de mielina, ¿sí? No hay. Este se llama el nódulo de Rambier, el nódulo de Rambier. Entonces, como es una envoltura lipídica básicamente, el impulso no va en forma continua, sino salta, ¿sí? De nódulo en nódulo, de nódulo en nódulo. Y de esa forma, la velocidad del impulso nervioso es mayor porque salta. Es la teoría saltatoria que les decía. Bueno, en medio de estas membranas puede quedar restos de citoplasma, ¿no es cierto? Ahí que vemos de color blanco. Entonces, estos restos de citoplasma se han denominado incisuras de Schmidt-Lantermann. Incisuras de Schmidt-Lantermann. Bien, ahí tenemos fibras mielínicas. Ahí está un nódulo de Rambier, ¿sí? La parte más oscura es la vaina y este es el axón. Filetes nerviosos son ya nervios más pequeñitos. Aquí hay tejido conectivo denso y aquí vemos un nervio cortado oblicuamente. Aquí más bien longitudinalmente. Siempre
tienen a formar estas ondas, así ondulado, los núcleos de las células de Schwann. Siempre, siempre. Es por eso fácilmente reconocibles los nervios. Se los puede reconocer. El cerebro. Aquí tenemos un corte coronal, ¿ya? Donde vemos la sustancia gris o corteza cerebral, que está aquí de un color café oscuro, y la sustancia blanca de un color amarillento. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Acá tenemos el cuerpo calloso que está uniendo. Este es el tallo cerebral, este es el cerebelo. ¿Ya? Aquí vemos las circunvoluciones y estos son los surcos. Este es el surco mayor, ¿no es cierto? La incisura central. Aquí vemos a mayor aumento, miren. Corteza o sustancia gris, sustancia blanca. Cuerpo calloso. Y estas son las cavidades, chicos, las cavidades. Estos son los ventrículos laterales. Ventrículos laterales. Bien. Aquí estamos viendo microscópicamente, ¿no? La corteza cerebral es esta. La corteza, esto de acá más profunda es la sustancia blanca. La corteza cerebral, ¿no es cierto? Este es un surco o una incisura. Esta es una circunvolución, esta es otra circunvolución. Bien. Entonces vemos que la corteza está organizada en capas. ¿Ya? Ahí está, ¿no es cierto? Esta es la superficie, esta es la corteza. Toda esta es la corteza, que es la sustancia gris, y esta es la sustancia blanca. Entonces, vemos en la corteza que existen capas, ¿no es cierto? La más externa es la capa molecular, que contiene fibras con dendritas, y bueno, y neuronas bipolares podemos encontrar acá, multipolares. Ahí están los cuerpos, ¿no? Esta es la capa molecular, la más externa. Luego viene por debajo la granulosa externa, donde encontramos una serie de interneuronas que hacen sinapsis entre las mismas neuronas de la corteza. Luego viene la capa piramidal, por la forma que tienen sus cuerpos neuronales, ¿sí? Piramidal externa. Y luego viene la granulosa interna, que es muy parecida a esta, muy parecida. ¿Ya? Granulosa interna, porque está más dentro. Luego viene la piramidal interna, igual que esta, miren la forma de pirámide. Y aquí una capa, la más profunda, es de células multiformes, de diferentes formas, ¿sí? Con fibras de proyección y de asociación largas, ¿no? Largas, son bastante largas, miren. Aquí un cuerpo neuronal. Entonces, estas son las capas que constituyen la corteza cerebral. Bueno. Luego hablamos del líquido cefalorraquídeo. Es un líquido que, como les había comentado antes, en estas cavidades, sobre todo en el tercer ventrículo, o también en los ventrículos laterales, existen estas verrugosidades que se llaman los plexos coroideos. En estos plexos coroideos es donde se origina, sale el líquido cefalorraquídeo, llega hasta las cavidades ventriculares y empieza a circular a través de los acueductos, ¿sí? Y luego pasan hacia la médula espinal por el epéndimo, el agujero ependimario, y también circulan por toda la superficie cerebral, transcurriendo por el espacio subaracnoideo. Espacio subaracnoideo. ¿Ya? Vean ustedes acá. Esta es la gran vena central, ¿no es cierto?, que se encuentra en la incisura central, o el seno venoso central, o seno sagital superior, como queramos llamar, ¿sí? Aquí está el espacio subaracnoidal o subaracnoideo. Este es el hueso, ¿ya? Bueno, entonces el líquido que se origina en el plexo coroideo circula por todos estos acueductos y por el espacio subaracnoideo. Ya nutre el líquido cefalorraquídeo, sirve de protección al cerebro contra golpes, ¿no es cierto? El líquido este amortigua los golpes, ¿ya? Pero también sirve para que las células eliminen sus metabolitos, sus desechos. Entonces, este líquido cefalorraquídeo, ¿dónde va a eliminar sus desechos? Fíjense ustedes, perfora la pared del seno venoso y se producen acá como unas verrugas también, como unas verrugosidades que están dentro de la luz del seno venoso. Entonces, es ahí donde liberan
el líquido ya utilizado, ya usado, metabolizado. ¿Ya? Entonces se mezcla con la sangre venosa para ser reciclado por el sistema después, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí estamos viendo, miren, el ventrículo lateral, ¿sí? Aquí vemos los plexos coroideos, los plexos coroideos. El cuerpo calloso, aquí vemos la sustancia gris, sustancia blanca. El cerebelo es este, sí. Este es el cerebelo. Este es un corte de cerebelo que tiene forma de arbolito, ¿no? Por eso algunos le llaman también el árbol de la vida. Este cerebelo tiene una sustancia gris o una corteza que tiene dos colores, como una banderita. Miren, una más clara y otra más oscura, ¿sí? Esa es la corteza cerebral. Toda esta es la corteza cerebelar, cerebelar. Tiene también circunvoluciones e incisuras, ¿sí? Y esta parte central más rosadita es la sustancia blanca, ¿no? Que se continúa de acá del cerebro. Sustancia blanca. Sustancia blanca. Ahora veamos la corteza, cómo está conformada. Esta es la sustancia blanca. La corteza está conformada por una parte más clara, ¿no es cierto? Esta de acá, esta de acá, esta de acá. Y aquí una parte oscura y esta es la sustancia blanca. Entonces, esta parte más clara se llama la capa molecular, la capa molecular. Y la parte más oscura se llama la capa granular. La capa granular. Esta es sustancia blanca, esta también es la capa granular del otro lado. Bien, entre la molecular y la granular se disponen neuronas de aspecto piramidal también. A estas se las llama las células de Purkinje. Células de Purkinje, miren, ahí están. Varios cuerpos neuronales de células de Purkinje. Ahí estamos viendo con mayor detalle. Esta es la capa molecular, esta es la granular y estas son las células de Purkinje, ¿no es cierto? Generalmente tienen una prolongación, son pseudounipolares. Ahí estamos viendo, miren en este esquema, la capa molecular y la capa de granular o de células granulosas. Células de Purkinje, ahí están, o neuronas de Purkinje. Justo están en la interfase entre la molecular y la granular. Bien. Los ventrículos. Habíamos comentado que existen los ventrículos laterales, el tercer ventrículo que se encuentra en el hipotálamo, que está en la hipófisis, ¿sí? Y luego tenemos el acueducto central, que continúa con esta otra cavidadcita que es el cuarto ventrículo. Se continúa luego con el canal medular, ¿ya? Entonces, también circula a través de el espacio subaracnoideo, rodeando todos los hemisferios cerebrales, los dos hemisferios cerebrales. Aquí estamos viendo inclusive, miren los plexos coroideos. Este es el cerebelo. Bien, ahí vemos, ¿no es cierto? Estos son las cavidades simplemente. Los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, ¿no? El acueducto central, ¿ya? Estas líneas rojas corresponden a los plexos coroideos. Acá también hay plexo coroideo, que son los que se encargan de producir el líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo se absorbe a nivel del gran seno venoso, ¿no? De la incisura medial. Ahí está el plexo coroideo. Esta es la cavidad del ventrículo, ¿no es cierto? Que tienen forma, miren, de papilas. Todas siempre revestidas por células ependimarias. Acá también células ependimarias. Lo interesante es que el estroma de estos plexos es muy rico en vasos sanguíneos. Entonces, de estos vasos sanguíneos se produce el ultrafiltrado de plasma que va a formar el líquido cefalorraquídeo, que se deposita en una primera instancia en la cavidad y luego va circulando a través de las vías que ya les mencioné. Las meninges son unas membranas que recubren al encéfalo, ¿no es cierto? Esta es la piel, tejido subcutáneo, este es el hueso, ¿ya? Entonces las meninges son tres. La más externa, ¿no? Y la más fibrosa es la dura madre, ahí está, la dura madre. Luego viene una capa intermedia que es la aracnoides, que presenta una membranita y de esta membrana se desprende unos pilares, dejando un espacio. Este es el espacio subaracnoideo, por donde se encuentran vasos sanguíneos, ¿sí? Y esta se llama así aracnoides porque estas estructuras, estos pilares,
se asemejan a las patas de una araña, por eso se llaman aracnoides. Y tenemos una membranita más delgada que está bien pegadita al encéfalo, ¿no es cierto? Que es sustancia gris, sustancia blanca. Esa es la pía madre, ¿no? Que se introduce, inclusive, juntamente con los vasos, acompaña a los vasos cuando se introducen a la masa encefálica, ¿ya? Ahí estamos viendo. Este es el gran seno venoso, o el seno sagital superior, dice ahí, ¿no es cierto? Este es el espacio subaracnoidal, el espacio subaracnoideo, ¿ya? Vean ustedes cómo este tejido subaracnoidal perfora, ¿sí? Perfora parte de la dura madre para introducirse a la luz del seno venoso. Estas son las vellosidades aracnoidales o granulaciones aracnoidales. Entonces, gracias a estas vellosidades aracnoidales, el líquido cefalorraquídeo que ha sido usado es liberado a este torrente venoso para que se recicle. Ahí vemos sustancia gris, sustancia blanca del encéfalo. Bueno, también vamos a hablar de los ganglios autónomos que se encuentran en las paredes de las vísceras del aparato digestivo, ¿no es cierto? Del aparato digestivo. Entonces tenemos acá, miren, la capa muscular con su capa interna, su capa externa, estas están en disposición longitudinal, esta transversal. Entonces ahí vemos, ¿no? Las células ganglionarias que son verdaderas neuronas, miren, neuronitas, y células de sostén. ¿Ya? Estos pueden estar entre las capas musculares, se llaman los plexos miontéricos de Auerbach, o pueden estar en la submucosa, ¿no? Cuando están en la submucosa se llaman plexos submucosos de Meissner, ¿ya? Ahí está. Entonces, estos son los que determinan el peristaltismo de esas vísceras, ¿sí? El movimiento. Aquí tenemos, esta es la submucosa, ¿sí? Aquí no se ve el epitelio, ni la mucosa tampoco, pero aquí se ve este conglomerado de células ganglionares, ¿no? Que forman el plexo submucoso de Meissner. Muy bien. Entonces terminamos este tema.